Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico, agradecido de que estén con nosotros cada semana. Bueno, el 2022 será un año con buenas expectativas, con buenos números, porque así terminó el 2021. Susana, el Banco Central pues anunció en esta semana que nuestra economía cerraría aproximadamente por encima de un 12%, 12.5%, y esto realmente hay que admirarlo, hay que aplaudirlo, porque el cerrar un año con una economía por encima de 10% de crecimiento, esto es mucho, sobre todo en un año titánico, en un año de retos, como fue el 2021 para todas las economías. De hecho, fíjate, Susana, que países como Estados Unidos en el último tramo, en la última semana del año, pues dispuso una serie de medidas cautelares fuertes, de suspensión de vuelos masivos, más de 60 vuelos, suspendidos, todo por la misma razón. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana suspendió las entrevistas para las visas, para la solicitud de visa. O sea que tenemos una realidad en este año que acaba de transcurrir, que ha sido una realidad muy dura para todos los países. Sin embargo, reconocer que República Dominicana arreció en el último tramo del año, en ese último trimestre, y logró entonces colocar unos números de crecimiento que vale la pena reconocer. Sí. Fíjate que en el mes de noviembre, sobre todo, el crecimiento pues superó el 13.5%, y esto vino a darle ese empuje, pero reconocer, Susana, que a pesar de lo que habíamos previsto en este programa, de la apertura que el gobierno decidió dar a los sectores, sobre todo a los sectores de restaurantes y bares y demás, eso era un arma de doble filo, porque por un lado generaba una tasa alta de posibilidad de contagio de COVID, pero por el otro lado pues le daba los números a la economía para cerrar con un buen nivel. ¿Cuál es la importancia de cerrar con números que valga la pena reconocer? De que en las mediciones que hacen los organismos internacionales, los organismos financiadores, Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, pues puedan tener una medición positiva de la economía, y esto entonces hace que el país sea un sujeto de crédito. Y muy importante ese elemento, Basilio, muy importante. Sobre todo. Entonces, de ahí es que podemos nosotros hacer una corrida, Susana, de los sectores que mostraron mayor crecimiento. Por ejemplo, ahí en esas estadísticas que muestra el Banco Central, muestra, por ejemplo, en primera línea de crecimiento los restaurantes y bares, el sector, exacto, y hoteles, porque hay que reconocer también, Susana, que los hoteles en ese último trimestre del año estaban llenos. Así es, Basilio, indiscutiblemente. La moda era pasar las festividades de Navidad y de Año Nuevo en los hoteles, sobre todo del este, Basilio. Esos hoteles estaban a todo dar, como dicen. El turismo interno, Basilio, definitivamente se reactivó en el último trimestre del año. Claro que la suspensión ya en el último momento de los vuelos desde Estados Unidos, Europa y África, producto de la nueva variante y todo lo demás, pues nos afectó evidentemente, pero los números cerraron bien a pesar de todo lo acontecido. Mira, contrario, Susana, a otros años, fíjate que el sector que mayor empuje tenía era el sector construcción. Sí. Y yo creo que esa es una de las grandes cartas que el gobierno debe activar en este 2022, porque realmente el sector construcción es una verdadera maquinaria
de producir riqueza, porque dicen, por ejemplo, los que están en el sector, que es la única actividad que mueve todo. Sí, lo mueve todo. Porque, y fíjate Basilio, que por ejemplo lo vimos con las edificaciones del Ministerio de Educación. En la comunidad, en el sector, en el pueblo donde se está construyendo una escuela, eso mueve todo, Basilio. El sector se revitaliza. Susana, mira, es que los que conocen la actividad que se mueve alrededor de esos sectores, es tan clarísimo de cómo este sector es una verdadera industria. Por ejemplo, mira, para irte a lo más simple, la señora que le cocina a los trabajadores, por ejemplo, inmediatamente instala su cocina para venderle, por ejemplo, a esos obreros. Pero el prestamista que anda por ahí se coloca de una vez para financiar a todos esos obreros. La muchacha de la cafetería instala la cafetería al frente con el agua fría, el jugo, la cervecita y demás, Basilio. Así es. Y ya, por ejemplo, yéndose diríamos, a los sectores formales, fíjate que entonces las ferreterías, sí, pues entran en un escenario. Los servicios de acarreo. Todo, Susana, sin madera, porque es que arena, blog, o sea, todos los agregados. Todos los agregados. Y esto entonces lo que hace es que dispara toda esa movilización social, socioeconómica, y evidentemente que el presidente Abinader debe en este año 2022 temprano arrancar con esos grandes proyectos de obras, generar en esa alianza público-privado, incentivar esos proyectos tipo Ciudad Juan Bosch, porque realmente le van a dar ese empuje que necesita. De hecho, Susana, yo creo que con este cambio que sufrió, por ejemplo, el INVI, de convertirse ahora, ¿verdad?, en este ministerio de la vivienda, pues, y tener consigo, diríamos, la responsabilidad de toda la construcción, y una institución dirigida por ingenieros jóvenes, un Carlos Bonilla, que es el ministro de esta entidad, una persona joven que conoce el sector. Yo creo que pudiera ser la clave para aportar esos números y llevar ese movimiento y ese dinamismo económico que necesita nuestro país, porque lo cierto es que este año 2022 debe ser esa bujía que necesitamos. Y sin dejar de lado, Susana, todo el proyecto agrícola, todos esos planes agrícolas, toda ese apoyo con abonos, con plantas, que debe de intensificarse temprano, porque, por ejemplo, en las zonas como en el sur, que no existen esas condiciones climáticas favorables, por ejemplo, hay que aprovechar las épocas. Ya en marzo, ya toda la agricultura del sur está preparada para sembrarse, o sea, todos los terrenos. Y ahí, entonces, por eso es que entre el mes de enero, febrero y marzo, se debe de volcar todo ese plan agrícola que tiene el gobierno, para que lleguen las plantas a tiempo, lleguen los abonos, y que podamos entonces tener también un 2022 con un resultado agrícola muy bueno. Sí, porque tenemos que reconocer, Basilio, que el 2021 no tuvimos escasez de ningún producto agrícola. Eso también no tuvimos carestía de los principales productos agrícolas. Y yo creo que el gobierno tiene que seguir con esa misma línea en cuanto a la parte productiva, en la parte agrícola. En ese mismo orden, Basilio, en el 2021 también se firmaron cartas de intención en relación a la migración laboral, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que en el caso de España tiene una gran población de dominicanos y dominicanos, una población muy trabajadora, una diáspora muy trabajadora.
en Europa. Se firmó, el ministro estuvo viajando al final, el mes pasado, mes de diciembre, todavía uno no se acostumbra, Basilio, y firmó una carta de intención. ¿Qué es una carta de intención? Es un acuerdo entre los ministerios del Reino Unido, Ministerio de Trabajo del Reino Unido y nuestro Ministerio de Trabajo, para que puedan circular, una circulación laboral entre empleados dominicanos que van a trabajar a España y que no pierdan sus derechos acá. Esto se está estudiando, se está evaluando, y dentro de los sectores que se tiene la intención de verdad de proteger está el sector agrícola. Todo esto requiere capacitación, formación. Por ejemplo, tú hablabas del sur, nuestras zonas cafetaleras que requieren de tanta tecnología para los diferentes cultivos. Yo creo que esas fueron de las cosas buenas con las que cerró nuestro Ministerio de Trabajo. Sí, hay que, con ese tema de ese acercamiento entre los países, esa reciprocidad, como se conoce, fíjate que desde el punto de vista fiscal hay un acuerdo con el Reino Unido que establece unas condiciones en materia, por ejemplo, de retenciones y de pago de impuestos, que es muy beneficiosa, y es bueno que diríamos que las personas que están en condiciones de tributar de un país y otro, entre España y República Dominicana, pues conozcan estos acuerdos, y qué bueno que entonces desde el punto de vista ya laboral pueda ampliarse estas flexibilidades recíprocas entre los países, porque al final del camino lo que hay que motivar es esas economías, no reprimirlas, porque al final del camino lo que se busca es el bienestar de las personas, y no se busca castigarlo en una legislación, en una jurisdicción, y favorecerle en otra, sino que si son países que tienen una larga relación comercial, pues que puedan llegar a esos acuerdos. Y Basilio, también otro elemento importante a resaltar es que esto busca que la migración sea legal, que la gente no migre por medios, ¿verdad?, poco convencionales, o medios que conocemos que solamente conllevan a la desgracia, el luto de la familia, que fueron de los elementos negativos con los que cerramos el 2021. Todavía la semana pasada, Basilio, estaban llegando, en ese sentido, que como no estamos saliendo un poquito del tema, estaban llegando cadáveres, ¿verdad?, de nuestros jóvenes que padecieron en el accidente en la Ciudad de México. Sí, en las últimas semanas se registraron, Susana, algunos eventos de intento de, ¿verdad?, de cruce de fronteras, tanto hacia Puerto Rico. Fíjate también que tuvimos ahí algunos eventos de fallecimiento con yolas que ¿verdad?, sobraron en el mar, y este tema de estos ciudadanos que tuvieron este percance en Chiapas, pues son de los temas que no fueron un tema positivo. Fíjate que también, Susana, de las cosas que nosotros debemos de observar y tomar nota, y es bueno que el presidente de la República y todo su equipo económico también puedan mirar esto con preocupación, y es que hubo un deslizamiento en los precios casi de todos los rubros y todos los insumos, a pesar de que el presidente siempre lo justificó con el tema del costo de los transportes, de este costo de embarques. Realmente el pueblo no ha quedado muy satisfecho con este deslizamiento que sufrieron muchos productos, unos de primera necesidad, por ejemplo en el área de construcción es notable, en las medicinas es notable. Ahí el presidente y todo el equipo económico debe de tomar carta en el asunto, porque en el 2022 debe cuidar eso, porque de nada vale que tú tengas un incremento salarial y por el otro lado entonces hayan esos deslizamientos con respecto a los precios. Y de las cosas, Susana, que son poco entendibles, es el tema de que, porque fíjate que antes la excusa era que el dólar estaba subiendo.
ha sido lo contrario, Susana. El dólar bajó en el 2021, sí. cerró con una tasa inferior. En el último tercio del año Sí, bajó y se mantuvo una estabilidad, o sea que sí, que no tiene, ¿verdad?, como mucho sentido para que esos precios se mantengan. Basilio, ojalá, ¿verdad?, y estas recomendaciones que das en relación al sector de la construcción puedan ser bien recibidas, puedan ser evaluadas, porque el sector de la construcción es uno de los sectores que, como tú mismo mencionabas, más mueve, más dinamiza, o sea, es palpable, es palpable. Y te voy a decir lo siguiente, Basilio, una de las grandes estrategias que utilizó uno de los famosos expresidentes de este país era ese sector. Es que por ejemplo, el presidente Balaguer estaba claro. Sí, clarísimo. Balaguer estaba claro que ahí había un sector que ese sector tenía que comer todos los días. Sí. Y una de las formas de poder llevar esa alegría a esos hogares de día a día es eso. De hecho, mira, con respecto, Susana, al sector construcción y al sector agrícola también, que lo voy a mezclar los dos desde el punto de vista de lo que es el tema de lo que es la hora de trabajo. Yo creo que el gobierno debe de ponerle atención, a pesar de que tú mencionaste el ajuste que se ha comenzado a hacer en el sector. Mira, los ciudadanos dominicanos no quieren trabajar ni agricultura ni quieren trabajar construcción, y de alguna manera esa plaza se le está dejando a los ciudadanos haitianos. Y una de las maneras de lograr motivar esa mano de obra dominicana es mejorando los salarios. Y fue lo mismo que pasó con el sector de los ingenios, la caña de azúcar. Hubo que contratar otro personal, otros obreros, que fue en el caso de los haitianos, porque el dominicano no quería cortar la caña, que en un momento fue la parte que movía y dinamizaba la economía del país a través de los ingenios y su caña de azúcar. Definitivamente, Basilio, esos salarios tienen que ser revisados, hay que motivar la mano de obra dominicana. No sé qué estrategia estarán pensando desarrollar, pero hay que buscar una estrategia para que ese sector pueda dinamizarse y los dominicanos accedan a él, al empleo. Totalmente. De hecho, mira, lo que pasa, Susana, que hay que mirar un plan, y ahí nuestros senadores, que son los representantes provinciales ¿verdad? Del Estado en las decisiones, sobre todo en la parte legislativa, y es que debemos de mirar nuestras provincias como foco de desarrollo económico para que nuestros jóvenes no tengan que pensar en la migración. Porque fíjate que tú mencionabas algo ahorita, ¿por qué de esta provincia de Azua, por ejemplo, tantos jóvenes se embarcan en esas decisiones? Porque evidentemente Ibaní y Azua, ¿verdad?, están mirando esa posibilidad. Entonces hay que ver cómo se comienza a desarrollar nuestra provincia desde el punto de vista de esa oportunidad de empleo, generación de empleo. Porque de hecho, mira, cuando yo veo a los presidentes moverse en esas provincias y están anunciando una serie de proyectos que no generan oportunidad de empleo, sino que resuelven otros problemas, pero sí tiene que combinarse eso.